El misterio de Belicena Vilca. 40º día. El 13 de junio de 1303 se celebra una asamblea de Estados Generales en Louvre, presidida por el rey. En ella se renuevan las denuncias contra Bonifacio VIII y se plantea formalmente la necesidad de convocar a un concilio que lo condene y nombre un nuevo papa. Los nobles, las ciudades y los obispos nacionalistas aceptan. Guillermo de Plassans solicita ser el acusador de Bonifacio en el futuro concilio. Es aceptado también y lee una declaración donde expone sus argumentos. Yo, Guillaume de Plassans, caballero, anticipo y afirmo que Bonifacio, quien ahora ocupa la Santa Sede, será hallado un hereje perfecto, de acuerdo a las herejías, hechos prodigiosos y doctrinas perversas mencionadas a continuación. Primero, no cree en la inmortalidad del alma. Segundo, no cree en la vida eterna, pues afirma que más bien desearía ser un perro, un asno o cualquier otro bruto antes que francés, cosa que no diría si creyera que un francés tiene un alma eterna. No cree en la presencia verdadera, pues adorna su trono con mayor magnificencia que el altar. Ha dicho que para humillar a su majestad y a los franceses trastocaría el universo entero. Dio su aprobación al libro Arnaud de Villeneuve, el brujo protegido de los cirtesienses, que había sido condenado por el obispo y la Universidad de París. Hizo erigir estatuas de sí mismo en las iglesias con el propósito de que se le rinda culto junto al crucificado. Tiene un demonio familiar al que llama Bafoel, que le revela cuánto desea saber. Por eso dijo que aunque toda la humanidad estuviese ubicada a un lado y él solo en el otro, él no puede equivocarse, ya se trate de un aspecto de hecho o de derecho. Expresó en su prédica pública que el sumo pontífice, así ponga precio a todos los sacramentos y cargos eclesiásticos, no puede cometer simonía, lo que es una herejía afirmar. Al igual que un hereje confirmado que sostiene que solo la suya es la fe verdadera, calificó a los franceses notoriamente uno de los pueblos más cristianos de cátaros. Él es un repugnante sodomita, como lo prueban numerosos testimonios. Es también un asesino. En su presencia hizo dar muerte a muchos clérigos, diciendo a sus guardias, cuando no llegaban a matarlos con el primer golpe: golpea, golpea, dale, dale. Obligó a sacerdotes a violar los secretos del confesionario. No observa vigilias ni ayunos. Lanza filípicas contra el colegio de cardenales, contra la orden de caballeros teutónicos, contra la orden de predicadores dominicos, contra los hermanos menores y los franciscanos espirituales, repitiendo a menudo que arruinan el mundo, que son hipócritas y falsos, y que nada bueno habrá de suceder a quien se confiese ante ellos. Tratando de destruir la fe, ha concebido una vieja versión contra el rey de Francia, en su odio hacia la fe del verdadero Cristo, porque en Francia es donde está y estuvo el esplendor de la fe, el gran apoyo y ejemplo de la cristiandad. Levantó a todos contra la casa de Francia, a Inglaterra, a Germania, confirmando el título de emperador al rey de Germania y proclamando que hacía eso solo para destruir el orgullo de los franceses, quienes se vanagloriaron de no estar sujetos a nadie en cuanto a las cosas temporales, que nadie había en la tierra arriba de su rey, añadiendo que ellos mintieron a través de su bola y declarando que así un ángel descendiese del cielo y dijese que los franceses no están sujetos ni a Bonifacio ni al emperador, sería un anatema. Permitió que se perdiera la Tierra Santa, empleando en sus guerras personales y en sus lujos el dinero destinado a la defensa de ese sitio. Ha sido públicamente reconocido como simoníaco y mucho más aún como la fuente y la base de la simonía, vendiendo beneficios al mejor postor, imponiendo sobre la iglesia y sobre el obispo servidumbre y vasallaje, con objeto de enriquecer a su familia y a sus amigos con el patrimonio del crucificado, y para convertirlos en marqueses, condes
varones. Disuelve matrimonios por dinero, anula los votos de las monjas. En síntesis, caballeros, dijo que en breve haría de todos los franceses mártires o apóstatas. Impresionados por las acusaciones de Plassans, todas acompañadas de abundantes pruebas, los parlamentarios convienen en invitar a Bonifacio VIII a asistir al concilio para que ejerza su defensa. Empero, Felipe IV no se conforma con la aprobación colectiva y redacta cartas personales a las numerosas diócesis de Francia. Mientras Nogaret parte a Roma para notificar al Papa Guillermo de Plassans, escoltado por disuasiva tropa real, visita personalmente cada ciudad, poblado o aldea y recoge la firma de los estamentos. Como cabía esperar, casi todos firman al leer la carta del rey y oír la exposición del acusador oficial. Solo se resisten los cistercienses y las otras órdenes benedictinas, principales refugios de los golem. Citons, el Cluny y el Temple desaprueban airadamente la conducta de Felipe el Hermoso y manifiestan que nada hay de reprochable en Bonifacio VIII. En cambio, la Universidad de París, los dominicos de París y los franciscanos de Turena se declaran a favor del rey. A mediados de agosto, Bonifacio VIII publica una bula en la que afirma que solo el Papa está autorizado a convocar un concilio e intenta defenderse de las acusaciones de Plassans y Nogaret. Al final se pregunta, ¿cómo se ha llegado al absurdo que los cátaros acusen de hereje al Papa? Pero los espías de Felipe IV le informan que se está redactando el decreto de excomunión del rey y entredicho del Reino de Francia. A la bula se le ha puesto por adelantado la fecha de su emisión, 7 de septiembre de 1303. Felipe IV decide dar un golpe de mano y capturar a Bonifacio antes que dé a conocer su infame resolución. Ya en Francia, sería juzgado por el concilio y depuesto formalmente, nombrándose en su lugar un obispo francés de su confianza. Para cumplir este plan concede carta blanca a Guillermo de Nogaret, a quien entrega su propia espada y dice estas históricas palabras: «La honra de Francia está en vuestras manos, señor caballero». Guillermo de Nogaret se dirige a Italia acompañado solo por Sciarra Colonna, el más temible enemigo personal de Bonifacio, y por Charles de Saint-Félix, un dominicanis que era nieto de Pedro de Creta y Valentina de Tarsis. Nogaret conocía a Charles de niño, pues este era hijo de quien fuera el señor de la familia de Saint-Félix de Caramán. En Florencia, el banquero del rey de Francia entrega a Nogaret una importante suma, pues tenía la orden de proveer al gascón de cuanto fuese necesario para su misión. Desde allí parten varios hombres adictos al partido gibelino para dar aviso a los señores aliados de los Colonna, en las proximidades de Anagni, Alatri y Ferentino. El Papa se encuentra en su palacio de Anagni, su ciudad natal en el antiguo estado pontificio de Frosinone, la vecina ciudad de Ferentino, rival gibelina de la Guelfa Anagni. Es el punto de reunión de los conspiradores. El día elegido, el 6 de septiembre, es decir, un día antes de la emisión de la bula que excomulgaría a Felipe IV. El día señalado, en el máximo secreto, llega una docena de señores enemigos jurados de Bonifacio VIII, que aguardaban desde hacía años una oportunidad semejante para tomar venganza. Todos ansían íntimamente una ocasión para ejecutar a Bonifacio, pues consideran inútil su traslado a Francia. Irónicamente, Guillermo de Nogaret deberá apelar a toda su autoridad para protegerlo y cumplir, así, con la estrategia de Felipe el Hermoso. Cada caballero había viajado por separado, acompañado de una pequeña escolta que no despertaría sospecha alguna. A estas tropas se sumaban los efectivos mercenarios aportados por el capitán Reinaldo Supino, guardia de Ferentino, que se vendió a Nogaret por 1000 florines.
En total se juntan 300 jinetes y 1000 infantes. Aquellas compañías serían realmente exiguas para la empresa que se proponían realizar, si no fuese que contaban a su favor con el principio de la sorpresa, ya que ni Bonifacio VIII ni sus secuaces Golem imaginaban remotamente que podían ser atacados en Anagni. Formado a pocos kilómetros de distancia, el batallón de Nogaret parecía surgido de la nada, y nadie en Italia pudo saber con antelación de su existencia como para advertir a los Golem. Uno de los caballeros gibelinos era Nicolás, de la poderosa familia de los Conti, cuyo hermano Adenulfo, residente en Anagni, prestaría vital colaboración a los invasores. Por su intermedio, se logra comprar al comandante de la Guardia Papal, Godofredo Buso, por una buena bolsa de oro, mientras que el mismo Adenulfo se ocuparía de engañar a los ananeses durante el ataque. A medianoche llegaban los guerreros de Cristo Lucifer frente a la antigua capital de los Hérmicos. 2 caballeros portan los estandartes de Francia y de la Iglesia. Nicolás Conti los guía hasta una puerta en la muralla que ha sido abierta desde adentro, y todos se precipitan al grito de «¡Muera Bonifacio! ¡Viva el rey viva el rey de Francia!». Los jinetes, seguidos de la infantería, se despliegan en varios grupos por las angostas y empinadas calzadas. Van en derechura por donde se yerguen los suntuosos palacios pertenecientes a los cardenales y al Papa, y varias iglesias de espléndida ornamentación. El comandante de la Guardia Papal se une junto con parte de los suyos a las fuerzas intrusas y comienza el sitio al palacio de Bonifacio VIII, que apenas dispone de unos pocos hombres para resistir. Por una vez la historia se invierte, el argumento es el mismo, los personajes semejantes. Es la lucha del espíritu contra las potencias de la materia, el rey de la sangre contra los sacerdotes Golem, de los representantes del pacto de sangre contra los del pacto cultural. Pero esta vez es el rey de sangre quien triunfa sobre el sacerdote Golem, sobre los exterminadores de la sangre pura, sobre los proclamadores de cruzadas contra la sabiduría hiperbórea. Dentro de la suntuosa residencia, el orgullo de Bonifacio se desploma. Vedlo allí, temblando y llorando como una mujer, al demonio Gole que pretendía imperar sobre el carisma del rey de la sangre. Quizá no llora por la tragedia del momento, sino por el futuro castigo que le impondrá su señor, el supremo sacerdote Melquisedec y los maestros de la fraternidad blanca. Los pobladores de Anagni, a todo esto, despiertan con la sorpresa de que su ciudad está ocupada por tropas del rey de Francia. Alguien hace tañir las campanas llamando a reunión y todas las familias corren hacia la plaza del mercado. Las noticias son abrumadoras. Sciarra Colonna ha venido con un batallón provisto por el rey de Francia y seguramente va a matar al Papa. Godofredo Buso se ha pasado al enemigo y la ciudad ha quedado desguarnecida. Rápidamente, en medio de una gran confusión, nombran como jefe a Adenulfo Conti. Este, acompañado de algunos vecinos previamente escogidos entre los partidarios de los Colonna y de los Conti, se marcha a parlamentar con los asaltantes. Habla con Reinaldo Supino y regresa enseguida. Asegura con vehemencia que será imposible resistir a los franceses, quienes ya están saqueando los palacios de los cardenales. Solo queda la posibilidad de unirse a ellos y compartir el botín. Desesperados, los guelfos se entregan al pillaje, robando codo a codo con los gibelinos los palacios cardenalicios y papeles. Así desaparecen obras de arte de valor incalculable, tesoros de la antigüedad y riquísimas vajillas de oro y plata. Cada uno toma cuanto le place y puede cargar. Algunos descubren las bodegas encargadas de satisfacer los exquisitos paladares de los purpurados
y calmar su inextinguible sed. Y pronto las botellas circulan de mano en mano. Durante el día, pocos serán los anatneses que no se hayan robado algo o embriagado. Nadie se aventura por las calles y la ciudad queda bajo el control total de los escasos hombres de Nogaret. Mientras se efectúa el saqueo nocturno y la población se halla entretenida en esa bárbara tarea, una febril actividad guerrera se desarrolla en torno al Palacio Bonifacio, quien, consciente que con su reducida guardia no podrá resistir mucho tiempo, trata de llegar a un acuerdo con los sitiadores. Su legado recibe las condiciones: rendirse a discreción, levantar la excomunión a Felipe el Hermoso, rehabilitar a la colonna y concurrir prisionero a Francia para ser juzgado en el concilio. Al conocerlas, Bonifacio se resiste a aceptarlas y queda sumido en la desesperación. Solo atina a vestir la indumentaria sacerdotal golem y a aguardar a sus enemigos sentado en el trono. Entre sollozos de amargura, ora fervorosamente al Dios creador para que realice el milagro de salvarlo y salvar los planes de la Fraternidad Blanca. ¿Será posible, se pregunta a gritos, que los señores de la guerra triunfen sobre él, que es un representante del creador del universo? Si él, en quien se había confiado para que frenara a los reyes temporales, fracasaba, ¿qué nuevas desventuras sobrevendrían después a las órdenes Golem, porque tantos siglos desarrollaron los planes de la Fraternidad Blanca? Tras cada una de estas preguntas se convulsionaba y era evidente que no tardaría en perder la razón. Con excepción de 2 obispos, uno español y el otro italiano, todos huyen de su lado como pueden. Algunos son capturados y muertos por los hombres de Sierra Colonna, en tanto que otros son conservados como rehenes, pues se entregan voluntariamente, entre ellos su propio sobrino. Aquellas noticias terminan de deprimir a Bonifacio. Al fin, cede una ventana y penetran por ella Guillermo de Nogaret y Charles de Saint-Félix, seguidos por media docena de soldados de Ferentino que se mantienen a prudente distancia para no ser reconocidos por el Papa. Nogaret y Charles se aproximan al trono, luciendo la tiara papal, réplica de la corona egipcia de los sacerdotes atlantes morenos, vistiendo la túnica blanca de los sacerdotes levitas de Israel, en la que está bordado el trébol de 4 hojas de los sacerdotes Golem, estilizando como cruz celta. En su mano derecha sosteniendo la cruz, símbolo del encadenamiento espiritual, y en la izquierda las llaves de San Pedro, símbolo de la llave del Kalachakra con que los dioses traidores al espíritu del hombre consumaron su traición original. Allí estaba sentado con sus ojos llameantes de odio y de terror, uno de los hombres más perversos de la tierra. «Cátaro, hijo de Cátaro», exclamó desafiante al reconocer a Nogaret, «tu amo, el rey de Francia, no podrá contra la ley de Jehová Dios». «Caballero soy del rey de Francia», respondió el gascón, «y os puedo asegurar, detestable sacerdote, que mi señor solo conoce y respeta la ley de honor, que es la ley del Espíritu Santo, de la voluntad de Dios verdadero. Solo tu Dios Jehová, que es un demonio llamado Satanás, al que obedeces servilmente, puede oponerse a esa ley». Maldito Golem, ahora era Charles Saint-Félix, o Charles de Tarcy-Walter, o Charles de Tarceval el que hablaba. Tened por seguro que es el rey de Francia, acabará contigo y con las órdenes diabólicas que os secunda. Jamás podréis gobernar al mundo mientras existan iniciados como él o Federico II. Pero tened por más seguro todavía que nosotros, los guerreros eternos de Cristo Lucifer, acabaremos algún día con los jefes de tus jefes, con la jerarquía oculta de sacerdotes supremos que mantienen al espíritu increado en la esclavitud de la materia creada. Bonifacio palicedió y se estremeció de terror al oír al hombre de piedra.
Uno como halo de hostilidad esencial se desprendía de aquel caballero con una intensidad impresionante. ¿Qué era la muerte de la vida cálida frente a esa otra muerte que se intuía a través de su presencia? ¿Qué la pérdida de la vida, de los goces y riquezas efímeras, el poder en este mundo o el castigo del supremo sacerdote en el otro mundo, que tanto los atemoriza hasta entonces, frente al abismo de la muerte eterna en lo que hundían los ojos de hielo del caballero francés? ¡Herejes!, gritó fuera de sí, en momentos en que una puerta saltaba hecha añicos y entraba a toda carrera una multitud precedida por Ziarra Colonna. Respetad a quien, por disposición del Dios único, debe gobernar en todo el orbe. Ziarra, aquel enemigo mortal de Bonifacio, alcanzó a oír sus últimas palabras y le propinó una violenta bofetada con la manopla de hierro, haciendo brotar sangre de su mejilla. Nogaret tuvo que contenerlo para que no lo atravesase allí mismo con su espada. El pueblo y los soldados, entre tanto, echaban mano de cuanto objeto valioso tenían a su alcance. Con el palacio tomado, Bonifacio prisionero y la ciudad bajo control, la situación no se presentaba, sin embargo, promisoria. Una cosa era entrar en secreto en Italia y preparar un ataque por sorpresa, y otra salir llevando al papa prisionero. Ni siquiera en Anagni podrían mantenerse mucho tiempo si los pobladores descubrían cuán pequeño era el número de las tropas ocupantes. En el puerto de Ostia los esperaba un barco de la familia Anibaldi, aliados de los Colonna, mas para llegar hasta allí necesitarían un importante refuerzo. Los hermanos de Ziarra eran los encargados de concurrir con 5.000 hombres, pero se retrasaron y el día 7 de septiembre transcurrió en tensa calma, mientras los anagneses iban despertando de la sorpresa. El 8, todo seguía igual, pero comenzaron a circular rumores entre los pobladores de que habían sido víctimas de la traición y de un golpe de mano de unos pocos atacantes. La hostilidad comenzó a hacerse sentir en la forma de múltiples provocaciones a los soldados de Nogaret, y enseguida se vio que habría que dejar Anagni cuanto antes. Guillermo Nogaret, Charles de Saint-Félix y Ziarra Colonna se hallaban deliberando sobre la convivencia de matar a Bonifacio o arriesgarse a llevarlo con ellos cuando se enteran que Godofredo Buso se ha pasado nuevamente al bando del Papa y les ha cortado la entrada al palacio. Inmediatamente se reinicia la batalla, ahora sangrienta, y los 3 enviados de Felipe IV se ven obligados a huir dejando a Bonifacio VIII en manos de los guelfos. Días después se encuentra en Francia, siendo aprobado por el gran rey todo lo actuado en Anagni. Es que la vida de Bonifacio ya no serviría a los intereses Golen, pues aquel había perdido irremediablemente la razón. Un mes después de los sucesos de Anagni, el 11 de octubre de 1303, moriría en Roma, concluyendo con él la era de la dominación Golen medieval en la Santa Sede, y fracasando la inminente concreción de los planes de la Fraternidad Blanca, es decir, el gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La alta estrategia de los señores de Tarsis y el Circulus Dominicanis estaban triunfando sobre la potencia de la materia. Felipe IV, quien aparecía como la causa exotérica del fracaso Golen, era un iniciado hiperbóreo que cumplía al pie de la letra las pautas esotéricas de la sabiduría hiperbórea. Pero la muerte de Bonifacio, Dr. Cienaguel, señalaba solo el principio del fin. Faltaba aún desmantelar la infraestructura financiera de los templarios, el germen de la sinarquía del pueblo elegido. La crisis que quebró el alma de Bonifacio se produjo cuando su diabólico orgullo se vio terriblemente humillado por los actos de sus enemigos. Primero el cátaro Nogaret, tratándolo como un súbdito del rey de Francia y haciéndolo prisionero en su nombre. Luego el misterio de Charles de Saint-Félix,
transmitiéndole su poder aterrador y predicando el fracaso de los planes más secretos de las órdenes Golem. Eso confirmaba las sospechas de Bernard de Soissette, el obispo de Pamiers, de que en torno a Felipe el Hermoso existía una conspiración de los hijos de las tinieblas. Rodeado de enemigos, capturado en su propio palacio de Anagni, bañado en sus sudores fríos, Bonifacio comprendía tarde, ya que había subestimado a Felipe el Hermoso y que no tomó con suficiente seriedad los frecuentes avisos de alarma que enviaban los monjes del Cister y los templarios. Presa entonces de una mezcla de odio y terror, sentía que su alma se iba deprimiendo sin remedio. A continuación, el banditti Ciara, atravesándose a golpearlo y aún amenazándolo de muerte, mientras sus hombres lo cubrían de insultos. Y por último, la traición de su pueblo natal, saqueando sin pudor su palacio, aliándose a sus enemigos que eran los enemigos de la iglesia Golem, la iglesia del Dios uno creador del universo, del Dios del cual él, el sacerdote Maximus, era una manifestación viviente. Oh Dios uno, qué ingratitud la de su pueblo. Quizás aquella agresión de los suyos, por ser menores importantes, pero más afectiva, dolía más que las anteriores ofensas. Y naturalmente dentro de ese dolor se destacaba en mayor grado la angustia de haber sido despojado del oro y la plata, de sus tesoros de arte de belleza sin par reunidos en toda una vida de adquisiciones, muchos de ellos heredados o pertenecientes a la familia Gaetani. El peso del fracaso se descargaba sin atenuantes, aplastado en unas horas a Bonifacio VIII. Demasiadas emociones juntas, aún para un golem de legendaria crueldad, las que afligían al Papa de 69 años. Cuando fue rescatado por el pueblo de Anagni, su conciencia se había situado fuera de la realidad, y aunque muchos prometían devolver lo robado, Bonifacio no estaba en condiciones de comprenderlo. Mecánicamente solicitó ser llevado al palacio de Letrán. Allí los cardenales Orsini, al comprobar su estado demencial, lo mantuvieron apartado de los romanos. Con los ojos desorbitados exclamaba: «Bafuel, Bafuel, aliquien astrafero». En algunos momentos de lucidez estallaba en pedidos de venganza contra sus enemigos y auguraba la ruina de quienes lo habían traicionado. Pero luego su mente se oscurecía y sufría raptos de ira continuados en los que aullaba, echaba espuma por la boca e intentaba morder a quien lo cuidaba. Al final, el 13 de octubre de 1303, murió convertido en una bestia furiosa, cumpliendo así la profecía de Celestino V. El santo había dicho: «Habéis subido como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro».